راهنمایی اونا غلطه. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. En el corazón de Medio Oriente, Irán se ha convertido en uno de los actores más polémicos y desafiantes del tablero mundial. Con un ejército de cientos de miles de soldados, misiles capaces de alcanzar a sus rivales regionales y un programa nuclear que genera controversia internacional, muchos se preguntan, ¿qué tan fuerte es realmente el poder militar iraní en 2025? En este video analizaremos sus fuerzas aéreas, navales y terrestres, sus sistemas de misiles estratégicos y el papel que juega su influencia regional en conflictos como Siria, Irak y el Golfo Pérsico. Bienvenido a Poder Bélico. Prepárate, porque lo que verás a continuación no es apto para corazones débiles. En el complejo tablero geopolítico del siglo XXI, pocos países generan tanta tensión e incertidumbre como Irán. Situado en el corazón del Medio Oriente, este país controla uno de los pasos más estratégicos del planeta, el Estrecho de Hormuz, por donde circula gran parte del petróleo mundial. Y más allá de su posición geográfica, ha construido una reputación marcada por el desafío constante a dos gigantes, Estados Unidos e Israel. Su historia militar moderna se remonta a la Revolución Islámica de 1979, cuando el derrocamiento del Shah cambió para siempre la relación del país con Occidente. Desde entonces, Irán ha enfrentado sanciones, aislamiento y la devastadora guerra contra Irak en los años 80, un conflicto que marcó profundamente su doctrina militar. A pesar de la precariedad, logró sostenerse durante 8 años, alimentando la narrativa de resistencia que aún hoy define su estrategia. En 2025, Irán cuenta con más de medio millón de efectivos entre tropas regulares y la Guardia Revolucionaria Islámica, con un arsenal que combina armamento soviético y estadounidense de la Guerra Fría, adaptado localmente junto a sistemas modernos de origen ruso, chino y producción propia. Y aunque muchos dudan de la eficacia real de estas fuerzas, la realidad es que Irán ha demostrado ser capaz de proyectar poder más allá de sus fronteras, desde Siria hasta Yemen, mediante grupos aliados y operaciones encubiertas. La gran pregunta es inevitable. ¿Estamos ante una verdadera potencia militar con capacidad de desafiar a las mayores fuerzas del mundo? ¿O se trata de una amenaza inflada por la propaganda y el miedo colectivo? Eso es lo que descubriremos en este video, analizando a fondo el verdadero poder militar de Irán. Fuerzas Armadas totales. En 2025, Irán cuenta con unas 550.000 tropas activas reforzadas por la Guardia Revolucionaria Islámica IRGC, con entre 125.000 y 150.000 miembros, más la milicia Basij y reservistas, lo que eleva el número potencial de combatientes a casi 1 millón, situándolo entre los ejércitos más numerosos de Medio Oriente. El gasto en defensa ronda los 22.000 millones de dólares anuales, equivalente al 4 a 6% de su PIB. Aunque esta cifra queda muy por debajo de potencias como Arabia Saudita o Israel, es significativa para un país bajo sanciones. Esto ha limitado el acceso a armas modernas, pero también ha impulsado una industria local enfocada en drones, misiles y sistemas defensivos. El arsenal iraní es una mezcla de equipos antiguos, como material soviético o estadounidense previo a 1979, y desarrollos propios, como los tanques Zulfikar, misiles balísticos de corto y mediano alcance y drones como el Shahed 136, famoso por su uso en Ucrania. En defensa aérea destacan los S-300 rusos y el Babar 373, un proyecto nacional inspirado en el S-400. A pesar de las sanciones, Irán ha mostrado resiliencia industrial, fabricando sus propios drones, misiles y defensas antiaéreas. Aunque la calidad es cuestionada, esta autosuficiencia le permite sostener un ejército que, sin depender de mercados externos, sigue proyectando poder en la región y manteniendo la capacidad de desafiar a adversarios mucho más avanzados. Economía y resiliencia industrial. A pesar de décadas de sanciones internacionales que limitan la compra de armas modernas, Irán ha desarrollado una sorprendente capacidad de resiliencia. Su industria militar local produce desde drones hasta misiles balísticos y sistemas antiaéreos de fabricación propia, como el Babar 373. Aunque muchos critican la calidad de estas copias, lo cierto es que le permiten sostener un ejército sin depender de mercados externos. Esta autosuficiencia explica por qué, pese a estar aislado del comercio internacional, Irán sigue proyectando poder en Medio Oriente y mantiene la capacidad de desafiar a potencias mucho más avanzadas tecnológicamente. En otras palabras, su fuerza radica no en la abundancia de recursos, sino en su capacidad para sobrevivir y adaptarse bajo presión. Fuerza aérea. La Fuerza Aérea iraní refleja las mayores limitaciones tecnológicas del país. Su inventario aún incluye los F-14 Tomcat adquiridos en los años 70, mantenidos casi artesanalmente con repuestos improvisados. A ellos se suman cazas como los Su-22, MiG-29, F-4 Fénix II y algunos F-7 chinos, todos con décadas de servicio y disponibilidad muy reducida por la falta de repuestos.
Para compensar esta obsolescencia, Irán ha apostado por los drones, donde sí ha alcanzado relevancia regional. Modelos como el Shahed 129, Mohajer 6 y el Shahed 136, usado en Ucrania como dron kamikaze, le brindan capacidad de reconocimiento y ataque de precisión a bajo costo, extendiendo su alcance ofensivo más allá de sus fronteras. Sin embargo, sus limitaciones frente a adversarios modernos son claras. No posee aviones furtivos, sistemas avanzados de mando y control, ni capacidad de reabastecimiento en vuelo. En un conflicto directo contra Israel o Estados Unidos, su aviación tripulada difícilmente resistiría. Por ello, su doctrina aérea se basa en drones, misiles tierra-aire y tácticas asimétricas, buscando saturar las defensas enemigas más que igualar su poder aéreo. Fuerza naval. La Marina iraní no puede competir en tamaño ni en tecnología con las grandes flotas del mundo, pero ha diseñado una estrategia muy particular: el uso de guerra asimétrica en aguas restringidas. Su foco principal está en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Aquí, más que grandes buques, Irán apuesta por lanchas rápidas armadas con misiles antibuque, cohetes y ametralladoras pesadas. Estas embarcaciones, aunque pequeñas y vulnerables, pueden operar en enjambres, saturando a cualquier fuerza que intente bloquear o controlar la zona. Otro pilar son sus submarinos de bolsillo tipo Gadir, diseñados específicamente para aguas poco profundas. Estos sumergibles pueden lanzar torpedos y minas navales, permaneciendo ocultos en áreas de difícil detección. Aunque no poseen la autonomía de los submarinos nucleares de potencias como Estados Unidos, cumplen un rol disuasorio clave: la amenaza de un ataque sorpresa contra barcos enemigos o petroleros que crucen el estrecho. Además, Irán opera algunos submarinos más grandes de clase Kilo, adquiridos a Rusia, que complementan sus capacidades en misiones de mayor alcance. La flota de superficie iraní incluye algunas fragatas y corbetas de construcción nacional, además de buques logísticos, pero su valor estratégico es limitado frente a las armadas modernas. El verdadero poder naval iraní reside en su capacidad de interrupción del comercio marítimo mundial mediante minas, misiles costeros y ataques de saturación con drones y lanchas rápidas. Por eso, en muchos ejercicios militares, Teherán ha demostrado su disposición a usar tácticas de golpear y desaparecer, en lugar de enfrentamientos frontales. Fuerza terrestre. La Fuerza Terrestre iraní es la columna vertebral de sus Fuerzas Armadas, reforzada por la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, que combina funciones militares con control político e ideológico. Esto asegura que Irán pueda recurrir tanto a fuerzas convencionales como a milicias altamente motivadas en caso de guerra. En blindados destacan los T-72S y el tanque local Karrar, inspirado en el T-90 ruso, aunque en números limitados. El resto del inventario incluye modelos antiguos como los T-55 y Chieftain modernizados, claramente inferiores frente a carros de combate occidentales. La artillería combina piezas convencionales con lanzadores múltiples de producción nacional, herencia de su doctrina en la guerra con Irak: usar grandes volúmenes de fuego indirecto para compensar su falta de aviación de ataque. A nivel de infantería, predominan los fusiles AK-47 y variantes locales, con apoyo crucial de la Guardia Revolucionaria y milicias asociadas, entrenadas en guerrilla y guerra urbana. En un conflicto, el terreno montañoso y urbano de Irán sería su mayor aliado para dificultar cualquier invasión. Misiles y drones. La verdadera carta fuerte de Irán está en sus misiles balísticos y drones kamikaze, pilares de su estrategia de disuasión. Su dron más emblemático es el Shahed 136, también llamado Geran 2 por Rusia, con alcance de hasta 2.500 kilómetros y una ojiva de 30 a 50 kilogramos. De bajo costo y efectivo en ataques en enjambre, ha sido usado en Ucrania y Oriente Medio, convirtiéndose en símbolo de la guerra asimétrica iraní. En misiles, Teherán mantiene el arsenal más grande de Medio Oriente: Fateh 110, 300 kilómetros, Shahab 3, 1.300 kilómetros y Shehgil, 2.400 kilómetros, combustible sólido. Estos le permiten alcanzar a Israel e incluso zonas de Europa Oriental. En 2025 se reveló que Irán importó de China compuestos químicos claves para mantener la producción de misiles como el Kheibar-Shekan. El tema más polémico es su programa nuclear. Aunque Irán asegura fines civiles, desde 2018 retomó el enriquecimiento tras la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Hoy alcanza más del 60% de pureza en uranio, y expertos advierten que podría fabricar un arma en pocos meses si toma la decisión política. Esta posibilidad, aún sin bomba operativa, le otorga un poder de disuasión similar al de Corea del Norte. En conjunto, misiles, drones y la amenaza nuclear hacen de Irán un actor capaz de desestabilizar a Israel y las bases de Estados Unidos en la región, no por su poder aéreo tradicional, sino por la capacidad de saturar defensas y mantener un dilema estratégico permanente para sus adversarios. Defensa antiaérea.
Ante la falta de una aviación moderna capaz de enfrentar a Israel o Estados Unidos, Irán ha invertido en una amplia red de defensas antiaéreas en capas. En 2007 recibió de Rusia el S-300 PMU-2, capaz de rastrear 100 objetivos y derribar aviones a más de 150 kilómetros. Su sola presencia obliga a cualquier enemigo a gastar recursos en guerra electrónica y ataques de precisión antes de entrar al espacio aéreo iraní. Como alternativa local, en 2019, Teherán presentó el Babar 373, inspirado en el S-400 ruso. Oficialmente tendría un alcance de hasta 300 kilómetros, aunque expertos dudan de su efectividad real. Aún así, representa un avance en la industria militar iraní y un símbolo de independencia tecnológica. Irán complementa estos sistemas con defensas de corto y medio alcance, como el Tor M1, junto a desarrollos propios como el Khordad 3 y Khordad 15, responsables de derribar un dron estadounidense RQ-4 Global Hawk en 2019. Poder cibernético. Otra faceta menos visible, pero igual de peligrosa, es el arsenal digital de Irán. Grupos vinculados a su guardia revolucionaria, como APT-33, han lanzado ataques cibernéticos contra empresas energéticas en Estados Unidos, bancos internacionales y hasta la productora Sony en 2014. En los últimos años, sus hackers han sido acusados de robar millones de dólares mediante ciberataques financieros, usando esos recursos para financiar sus programas militares. Para Teherán, la guerra no solo se libra en tierra, mar o aire, sino también en el ciberespacio. Un frente donde no necesitan aviones de quinta generación, sino ingenieros capaces de vulnerar sistemas críticos de sus enemigos. Geopolítica y aliados. El verdadero poder de Irán no está solo en sus armas, sino en su red de aliados y milicias que extienden su influencia por todo Medio Oriente. Su brazo más fuerte es Hezbollah en Líbano, con miles de combatientes y un arsenal de cohetes apuntando hacia Israel. A esto se suman milicias chiíes en Irak y su alianza con el régimen sirio, lo que conforma el llamado Eje de la Resistencia, capaz de abrir varios frentes de conflicto a la vez. En el plano global, Irán mantiene lazos con Rusia, que ha usado sus drones en Ucrania y le ha suministrado sistemas S-300, y con China, su principal socio energético y diplomático. Estas alianzas no rompen su aislamiento, pero sí le otorgan un colchón frente a la presión de Occidente. Las sanciones internacionales siguen siendo su mayor limitación, restringiendo su economía y la modernización de sus fuerzas. Sin embargo, Irán compensa esa desventaja con autosuficiencia tecnológica y guerra asimétrica. Enfrentar directamente a Estados Unidos o Israel sería un riesgo enorme, pero la verdadera amenaza de Teherán es su capacidad de desestabilizar la región, activando múltiples frentes en Gaza, Líbano, Siria, Irak o el Golfo Pérsico. Esa habilidad para extender el conflicto es, en gran medida, su carta más peligrosa. Uso real de su armamento en conflictos recientes. Irán no solo presume de su arsenal, también lo ha puesto a prueba en distintos escenarios de guerra indirecta. En Yemen, sus drones y misiles han fortalecido a los rebeldes hutíes, responsables de ataques a refinerías y barcos en el Mar Rojo, lo que puso en jaque al comercio mundial de petróleo. En Siria e Irak, milicias proiraníes han hostigado bases con presencia estadounidense, demostrando que Teherán puede presionar más allá de sus fronteras. Y en Ucrania, los drones Shahed 136 se han convertido en un símbolo del conflicto, baratos, letales y capaces de burlar defensas modernas usados masivamente por Rusia contra ciudades como Kiev. Estos ejemplos muestran que el armamento iraní no es solo un proyecto interno, sino una amenaza probada en el campo de batalla. Tras analizar todas las ramas militares, queda claro que Irán no puede compararse con superpotencias como Estados Unidos, China o incluso Rusia. Su ejército carece de la modernización, la logística global y la aviación de quinta generación que caracterizan a las grandes potencias. Sin embargo, su verdadero poder no radica en competir en un campo de batalla convencional, sino en sus misiles de medio alcance, sus drones de ataque y su capacidad para librar guerras asimétricas. Con esta combinación, Teherán puede golpear bases estadounidenses en la región, amenazar a Israel, cerrar el estrecho de Hormuz y, sobre todo, desestabilizar Medio Oriente con el apoyo de sus aliados y milicias. Estas herramientas no le garantizan la victoria en un conflicto abierto, pero sí la capacidad de infligir enormes costos económicos, militares y políticos a cualquier potencia que decida enfrentarlo directamente. En definitiva, el poder militar de Irán se define menos por la magnitud de su arsenal y más por su voluntad de arriesgarse y su habilidad de transformar limitaciones en fortalezas. Puede que no gane una guerra convencional, pero tiene todo lo necesario para hacerla larga, costosa y peligrosa para cualquiera que lo subestime. Al final, la pregunta no es cuántas armas tiene Irán, sino cuánto está dispuesto a arriesgar para desafiar al mundo. Si te apasiona conocer las armas y estrategias que marcan el rumbo de los conflictos actuales, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo análisis. Esto es Poder Bélico. Y recuerda, en la guerra, la información es tan poderosa como el arma más letal.